Otra vez, Cas te da la bienvenida hoy viernes. ¿Sabe qué canción estaba tocando? Esta canción es Balicha, porque lo voy a usar en mi reportaje para la otra semana, que haremos un reportaje final. Yo voy a hacer sobre la canción Balicha, que es algo peruano. Y profesor, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a desarrollar nuestra curiosidad. A mí me dicen curioso. Chimoso no, curioso, ¿no? Porque podemos ir descubriendo cosas. La curiosidad hace posible que podemos ir aprendiendo cosas. También descubriendo cosas nuevas. Y, ¡tarán!, haremos hoy día la entrevista. En el curso de comunicación vamos a hacer la entrevista sobre algunas fiestas que tenemos en nuestro país. ¿Por qué te hablaba de curiosidad? Porque cuando tú eres curioso, vas a hacer las preguntas. Una pregunta, otra repregunta, y eso quiero que tú tengas a la hora de hacer la entrevista. Seas curioso para seguir preguntando. Y también quiero decirte algo. Recuerda que el que hace las preguntas, ¿cómo se le llama? Entrevistador. Y el que responde las preguntas es un entrevistado. Hoy nosotros vamos a ser entrevistador. Y si no has visto el primer video, cómo realizar una entrevista, que ya lo hemos hecho antes, te invito a que des clic aquí. Dale clic para que veas este video, cómo se realiza una entrevista. Después sigues viendo este video. O también al final puedes ver el video. Seguimos entonces. Recuerda que en una entrevista tienes que preparar tus preguntas. Tienes que estar listo. Y tienes que ser educado. No vas a ir donde tu familia y decirle, quiero hacer una entrevista, ¿sabes qué? Ya, mira, te quiero preguntar esto. No. Primero se tiene que coordinar. Le preguntas qué día tiene libre. Haz una cita para el sábado a las 3 de la tarde. El día y la hora lo escogen ustedes con el familiar a quien vas a entrevistar. Ese día tiene que ser formal, saludar con respeto y tienes que ir preparado. Para esto, la clase de hoy día te va a servir cómo preparar la entrevista, qué preguntar. No vas a estar ese día diciendo, ¿cómo se llama? ¿Qué te iba a preguntar? Algo te iba a decir. Ya me olvidé, un ratito. ¿Qué era? ¿Cómo se llama? Si vas a estar así, es falta de respeto al entrevistado. Por eso, tenemos que preparar muy bien nuestra entrevista. Y también puedes hacer bromas en la entrevista. Si quieres, lo haces reír. Puedes hacer preguntas capciosas, preguntas que le hagan pensar, como calentar. A ver, ¿quién responde a esta pregunta? Si siembras un árbol de sandía en la sierra y otro árbol de sandía en la costa, a la misma hora, el mismo día, el mismo mes, ¿en qué lugar las sandías crecerán más, dependiendo del clima? Responde. Tiempo. Responde a tus familiares. A ver, respondan ustedes. Pueden poner pausa y conversar sobre esta pregunta. Muy bien, ¿ya respondieron? Si dijeron costa, incorrecto. Si dijeron la sierra, también incorrecto. ¿Por qué? Porque yo te dije, si siembras un árbol de sandía. Y la sandía no se siembra en árbol. Ayer vimos el tema de las plantas. La sandía se siembra en unas plantas que se llaman guiadoras, trepadoras, sobre la tierra. Ya ves, es una pregunta para pensar. Y así se pueden reír. ¿Viste? Otra pregunta. Ahora que ya está pasando la cuarentena, pero igual estamos en peligro, así que no hay que exponernos mucho. Y ya empezaron los vuelos también. Imagínate que un avión va y justo pasa un accidente en pleno aire y cae en la frontera entre Perú y Venezuela. Y fallecen. Los cuerpos, ¿dónde se enterarían? ¿En Perú o en Venezuela? A ver, conversen entre ustedes. Ya, pueden poner pausa y conversar la respuesta. A ver quién gana.
Ya respondieron, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Si dijeron Perú, incorrecto. Si dijeron Venezuela, también incorrecto. Así la aerolínea sea peruana o Venezuela, ¿saben? La pregunta está mal hecha. ¿Por qué? Porque Perú y Venezuela no tienen fronteras. No están juntos. Esa era la respuesta correcta. ¿Ves? Puedes hacer preguntas capciosas también en tu entrevista para que se rían un poco. Ahora que ya sabes la introducción de este tema, vamos a profundizar más sobre este tema, cómo realizar las preguntas. Recuerda que las preguntas van a ser sobre la diversidad de nuestro Perú. Vamos a preguntar a nuestros familiares sobre las costumbres de fiestas, costumbres de danzas que hemos visto estas 2 semanas, o también costumbres de comida que preparan. Algunos dicen, profesor, mi familia no tiene costumbre, no tiene tradición. ¿Cómo no tienen? En un cumpleaños, ¿qué realizan? Los fines de semana, ¿qué hacen? En los carnavales, ¿qué hacen? Entonces, sí hay costumbres. Costumbres pequeñas, costumbres grandes de tu región, ¿cómo lo celebran? Todo eso vamos a averiguar a través de la entrevista. Para esto, tienes que realizar la entrevista. Y hoy te enseñaré cómo hacer una buena entrevista. ¡Vamos! Entonces ya sabemos sobre qué tenemos que hacer la entrevista. Para saber nuestras tradiciones y las costumbres, qué actividad tenemos que hacer, pues una entrevista, lo hemos dicho antes. Empezamos entonces a conocer nuestra meta para profundizar más en este tema. Entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las tradiciones y costumbres que conocen y practican como parte de la riqueza y diversidad cultural de su región. Para esto vamos a hacer un momento antes de la lectura para leer un texto como modelo para nuestra entrevista. Esta entrevista lo vas a ubicar en la página de Aprende en Casa o debajo del video. Aquí está. Antes de leer, solo vamos a ver el título. Gastronomía peruana conoce a la reina de los picarones. Mira, con el título que estás leyendo, ¿de qué crees que tratará? No leas nada, solamente con el título. ¿De qué crees que tratará? La reina de los picarones, ¿ya? ¿Qué más? Responde, conversen con sus familiares. ¿De qué crees que tratará esta entrevista? Luego miramos la imagen. ¿Quién será esta mujer? ¿Qué está preparando? ¿Sobre qué crees que tratará la entrevista? Esas preguntas lo respondes con tu familia. No es necesario que lo envíes, solamente para conversar. También mira 3 colores, rojo, amarillo y azul. Ahora, ¿tienes curiosidad para leer de qué tratará esta entrevista? Vamos a leerlo juntos entonces. Pero para eso, vamos a pasar al segundo momento, durante la lectura. Leer, recuerda, en silencio. Y sacar un resumen de los párrafos. También, durante la lectura, quiero que veas la estructura, los colores que hay. ¿Por qué está así? Quiero que identifiques quién entrevista y quién es el entrevistado. Entonces empezamos. Gastronomía peruana conoce a la reina de los picarones. Leemos primero el texto rojo. Presentación de la persona o introducción. Mira, después de tu entrevista vas a hacer esto. La presentación. Melissa Pilco, 30. ¿Qué significa entre paréntesis? Que tiene 30 años. Quería ser ingeniera industrial, pero su gusto por la gastronomía peruana y sus ganas por hacer empresa pudieron más. Hoy esta joven emprendedora cuenta con 2 módulos de venta de picarones. La picarona, con lo que deleita el paladar de todos sus clientes. Esta repostera ha participado en la feria gastronómica Mistura y todo indica que sigue el camino al éxito, pues nunca le faltan clientes en sus 2 módulos de venta. En este párrafo entonces, ¿de quién está hablando? De Melissa Pilco. También está hablando qué quería hacer
Y hoy en día, ¿qué es y qué hace Melissa? Pasamos a la segunda parte. Es el color amarillo. Es el cuerpo. El cuerpo o cuestionario. Y aquí hay algunas preguntas de color negrito y texto normal. Pon pausa y léelo en silencio. Recuerda buscar un lugar cómodo. ¿Cómo nació la idea de vender picarones? Toda mi familia ha vendido picarones, pero yo quise diferenciarme y probar con nuevos sabores y una mejor presentación. ¿Cómo te diferencias? Es la segunda pregunta que lo hacen a Melissa. Ella responde, mis picarones son crocantes y la miel es espesita, porque es hecha de base de pura fruta. Además, doy una buena atención. Mira, es una pregunta muy interesante, porque Melissa no es la única picaronera. Hay muchos. Y esta pregunta es importante. ¿En qué se diferencia ella de los demás? ¿Qué podemos resaltar de su respuesta? Dice que es crocante y su miel es pura fruta. Y la tercera respuesta es que tiene una buena atención. O sea, lo trata con alegría, con respeto. Vamos a leer la tercera pregunta. ¿Qué contienen tus picarones? Ella responde, trabajamos con otros tipos de harina de trigo. Además, la masa tiene camote, zapallo, dura, anís, vainilla, azúcar y sal. El almíbar está hecha a base de higo, azúcar, chancaca, canela y clavo. ¿Has participado en Mistura? Cuéntanos esa experiencia. En el 2013 y el 2014 llevé a la feria mis picarones de quinoa con miel de maracuyá. Y en el 2015 los dejé encantados con mis picarones de plátano con miel de tamarindo. Ya me antojó. Creo que voy a llamar a Melissa para pedir una porción de picarones de plátano. ¿Quiénes te ayudan en este negocio? Mi mamá y mis dos hermanas. Ellas me apoyan mucho. Este es el cuerpo, la parte principal de la entrevista. El entrevistador ha sido curioso para hacer estas preguntas, muy importantes, para saber cómo ha llegado a triunfar. Aquí están las respuestas. Estamos ahora en el cierre. ¿Dónde pueden probar tus ricos picarones? Desde el 2012 estamos en Megaplaza, en el área Plaza Feliz. El ingreso es por la Avenida Industrial y la atención es de lunes a domingo desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Pero aquí termina la entrevista, pero abajo dice algo. Adaptado de Cuya P. 26 de julio de 2017. Gastronomía peruana. Conoce a la reina de los picarones. Trome. Recuperado de... Acá está el enlace para conocer esta entrevista. Acá te dice adaptado de Cuya. Ahora que has terminado de leer, quiero felicitarte. Porque aquel que dice que no le gusta leer es porque nunca ha leído. El que lee descubre una historia, se imagina un televisor en su mente y mientras lee ve esas palabras. Las palabras le convierten en imágenes. Así que nunca te rindas en leer. Seguimos. Ahora que ya hemos leído, pasamos a después de la lectura. Aplicamos lo aprendido y lo que hemos comprendido para responder las siguientes preguntas. 1. ¿Quién es la persona entrevistada? ¿Quién es el entrevistador? Está abajito al final del cierre. ¿Qué información sobre la entrevistada se presenta al inicio del texto? Al inicio te refiere a la información. Yo te mencioné, ¿te recuerdas? Trata de qué es lo que quería ella y ahora ella qué es. Recuerdan que quería estudiar algo, eso lo escribes acá. Luego también, hoy en día, ella qué es y qué tiene. En 2 lugares, ¿qué tiene? Eso también lo mencionas. Cuarta, ¿qué puedes conocer acerca de Melissa Pilco desde la primera pregunta que la entrevistadora le formula? Entonces puedes leer aquí la primera pregunta. Para responder, ¿qué puedes conocer? Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo nació la idea de vender picarones?
Ahí está su respuesta. Pero yo quise diferenciarme. O sea, ella no quiso ser una picaronera más del Perú, sino quiso ser diferente, probar nuevos sabores y una mejor presentación. Ahora que ya leíste su respuesta, te pregunta, ¿qué puedes hablar de Melissa? ¿Qué puedes conocer? ¿Cómo es ella? Responde esa pregunta. Luego me mandas un audio de estas 4 preguntas o una foto. Después, ahora llegó tu turno de ser el entrevistador. Para eso planificamos. ¿A quién entrevistarás? Busca a un familiar que tenga características de conocer la diversidad de tu región. No vas a preguntar a tu hermanito de 4 añitos, ¿no? Sino tienes que buscar una persona, un familiar que participe de una costumbre, que conozca una costumbre, una tradición, o le gusta participar en eventos de grupos. ¿Para qué realizará la entrevista? Recuerda que nuestro objetivo es conocer más nuestra diversidad cultural de nuestra región. ¿Sobre qué aspectos de la diversidad cultural de tu región te gustaría recoger información? Recuerda que hay 3 aspectos. Vamos a ver, mira. Tú puedes hablar sobre las fiestas costumbristas, escoges esto, danzas representativas o platos típicos. Tú escoges uno de los 3. Profesor, yo quiero fiestas costumbristas. Entonces te pongo el siguiente ejemplo. Si tú escoges fiestas costumbristas, vamos a ver algunas preguntas que puedes hacer al entrevistado. Recuerda que tienes que copiarlo en tu cuaderno. ¿Qué fiestas se celebran? Ahí te va a responder, la Virgen de Chapimarca, la fiesta de San Juan, la Virgen de la Candelaria, la Virgen del Carmen que se celebra hoy día. ¿Desde cuándo se celebra? Ahí te va a contar desde cuándo, por qué, un poquito de historia. ¿Cómo se celebra? O sea, te va a responder ahí qué hacen. Empieza el viernes, luego el sábado, el domingo hacen una yunza, el viernes hacen una comida, el sábado hacen un baile, una orquesta o juegan carnavales, depende de la fiesta, ahí te va a responder, tiene que contarte cómo lo celebra. Luego, ¿por qué se celebran? Porque ese día, hoy día, el 16 de julio, se celebra la Virgen del Carmen, y es patrona de muchos lugares en el mundo, y la veneran a la Virgen, a la Madre de Dios. Ahí va a explicar el porqué, el motivo. Profesor, ¿solamente estas 4 preguntas? No, recuerda que te dije que tienes que ser curioso. Tú puedes hacer más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se celebran? Vamos a suponer que te dicen que empieza el viernes. Tú puedes hacer una repregunta. ¿Y por qué el viernes? ¿Y por qué terminan el sábado? ¿Por qué cocinan carapulcra? Entonces, depende de su respuesta, tú puedes hacer otra pregunta también. Recuerda que las preguntas también lo tienes que tener elaborada, listo para hacer. Profesor, yo no quiero fiestas costumbristas porque por donde yo vivo no hay muchas fiestas. ¿Yo puedo escoger danzas representativas? Sí, ya, vamos a ver las danzas representativas. En la sesión no habían preguntas, pero yo te voy a ayudar poniendo preguntas sobre danzas representativas. Acá, vamos a ver otro ejemplo. Si tú escoges este tema, entonces puedes preguntar, ¿qué danzas realizan? Ahí te va a decir el baile, ¿no? El baile de tijeras, el baile de balicha, festejo, payas, carnavales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo realizan? Este baile, ¿cuándo lo realizan? Hay bailes que se realizan en Navidad, en Semana Santa, en Carnaval, depende. ¿Por qué lo realizan? Por la venida del Niño Jesús, etcétera, etcétera. ¿Cómo es su vestimenta? Es todo de blanco, con espejitos o color rojo. Ahí te van a preguntar. Profesor, solamente 4 preguntas. Recuerda, puedes aumentar más cosas. Por ejemplo, si tiene la música para que lo escuches, si ha participado en el baile o si le gustaría participar en el baile. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Profesor, yo quiero hacer platos típicos. Ya, vamos a darle clic en platos típicos. ¡Ting! Y aquí puedes hacer estas preguntas. ¿Qué platos preparan? Ahí te va a responder, ¿no? Los juanes, rocoto relleno, ceviche, arroz con pato, arroz con marisco, causa rellena, turrones, colao, bastantes platos buenos. Mazamorra morada, arroz con leche. ¿Desde cuándo lo preparan? Ahí te va a contar la historia. Pues si es de los turrones, te va a contar
cómo empezó la señora Doña Pepa en la posesión de los señores de los milagros. ¿Cuáles son los ingredientes? Entonces te va a decir todo lo que entra en ese plato que te ha dicho. ¿Cómo lo preparan? En resumen, nada más te explicará cómo lo preparan ese plato. No tiene que ser detalle a detalle, no va a ser una receta, sino es una entrevista breve donde te puede mencionar algunos detalles. Recuerda agregar más preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si ha degustado ese plato, si le gusta o ha cocinado, qué le parece ese plato. Muy bien, ahora que ya tienes las preguntas, más o menos lo que vas a hacer, también lo puedes hacer en una hojita para que ya tengas todo listo. Nombre del entrevistador, Carlos Achulli. Nombre del entrevistado, ¿a quién voy a entrevistar? Ahí está el nombre. Tema, puede ser platos típicos, danzas del Perú, fiestas patronales. La fecha, ¿cuándo voy a hacer? El sábado 18 de julio. Luego tienes que hacer el cuerpo. Para el cuerpo puedes hacer las preguntas. Aquí te dejo algunas preguntas y tú puedes poner cualquier pregunta también, ¿sí? Relacionado al tema. Luego cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Recuerda que al inicio te dije preguntas capciosas. Ahí puedes agregar más preguntas capciosas si deseas, para que también se rían, ¿sí? Seguimos. Para tener en cuenta, reúne a los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Dile que tú asumirás el rol del reportero y que los entrevistarás para recoger información sobre la riqueza y la diversidad de la región donde vives. Puedes preguntar a tu mamá y a tu papá o a tus abuelos, no necesariamente a una sola persona. Acuerda con ellos el día y la hora de la entrevista, recuerda, es importante, y sé puntual, no te quedes jugando y vas media hora tarde. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario escríbelas en una de la hoja de reuso para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Es importante que tú lo leas varias veces para que cuando tú le preguntes no estés tartamudeando, Tía, ¿qué fiesta tú conoces? Tienes que leer rápido, Entonces, si tienes dificultad en leer, practica las preguntas. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Lo que te había preguntado, haces una repregunta. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas con resultados de tu entrevista. Si tú vas a anotar la respuesta, entonces tienes que tener un lapicero y papel. El día de la entrevista no vas a estar, un ratito, ¿me pueden esperar? Voy a tener un lapicero. Están haciendo perder tiempo a los entrevistados. Te recomiendo, si tienen un celular en casa, puedes grabar. Así ya no es necesario copiar y ya te queda registrado toda la entrevista y la información ya no se puede perder. Entonces les recomiendo a que graben la entrevista. Grabar en audio, no necesario video. Vamos, tú puedes. Inicia la entrevista según la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre las tradiciones y costumbres que conoce y practica tu familia como parte de la riqueza de la diversidad cultural de su región. Recuerda que este es nuestro propósito. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Le saludas, buenas noches, también agradeces, gracias por permitirme entrevistarle a ustedes. El día de hoy yo, Carlos Achulli, les haré una pregunta sobre nuestras costumbres y tradiciones. Espero que puedan responder con mucha libertad. Siéntense cómodos, no tengan vergüenza, no estén tímidos. Formula con claridad las preguntas que preparaste para ese momento. Recuerda, ser clara en las preguntas. Ya te dije, graba o anota. Te recomiendo que grabes. Si no tienes, anota. Si tienes duda o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas. Profesor, todavía no entiendo qué es una repregunta. Una repregunta es hacer otra pregunta después de escuchar la respuesta de la primera pregunta. ¿Cómo, profesor? Te hago un ejemplo. Tú lo preguntas a tu mamá o a la persona entrevistado. ¿Usted participó de ese baile? Sí, yo bailé danza de tijeras. Entonces te has respondido que sí bailó. Tú haces una repregunta, otra pregunta. Le puedes preguntar, ¿cómo te sentiste?
Muy bien, feliz. Y la tercera repregunta. ¿Es fácil bailar? ¿Baile de las tijeras? Sí, sí, fácil. No, me costó mucho trabajo aprender. Luego puede hacer otra repregunta. ¿Por qué quisiste bailar ese baile? ¿Qué te llama la atención? ¿Vistes? Después de su respuesta le haces otra pregunta. Al terminar la entrevista, agradece a tu mamá, tu papá o al otro integrante de la familia por la información brindada. Muchas gracias, papi, mami, por ayudarme en esta tarea y responder mis preguntas, ¿no? Es importante siempre ser agradecido. Agradece por todo también lo que te dan. Y por último, lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista sobre el tema elegido. Luego organiza la información en tu cuaderno o en la hoja de reuso. Aquí ya vas a poner la información. Tema, depende de lo que has escogido. Platos típicos. Fiestas costumbristas también puede ser tu tema. Acá vas a poner alguna información que has anotado de tu entrevista. O si has grabado, luego copias aquí algunos datos resaltantes. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, lo vas a compartir con otros familiares. Invita a los miembros de tu familia que participaron en la entrevista a comentar libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante ella. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones y costumbres de su región? ¿Será importante difundirlas con otras personas? ¿Por qué? Entonces, aquí te estoy diciendo que tú preguntes a las familias cómo se sintieron durante la entrevista. Luego le haces estas dos preguntas y lo que te dicen lo escribes en tu cuaderno, ¿ya? ¿Por qué es importante difundir a otras personas nuestra cultura? Recuerda que esto ya lo hemos respondido antes. Es importante para que la costumbre no se muera, no se pierda, no desaparezca. Y a la vez, recuerda que las costumbres y tradiciones hacen a un país más unido, que haya paz, integra a la comunidad. Los frutos es la convivencia y convivir es paz, amor entre personas, respeto. Esa es la idea también. Muy bien, ahora reflexiona si tú has aprendido. Recuerda escribir. ¿Organicé mis ideas para preparar la entrevista? ¿Has organizado tus ideas? ¿Vas a marcar? Sí. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. ¿Tus preguntas fueron claras? ¿Vas a marcar? Sí. No vas a marcar sí, 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 sí. Recuerda, lee despacio y reflexiona. Recuerda que esto, si lo llenas, no es que vas a tener a D. Lo importante es que tú reflexiones si lograste estos objetivos. Tú me puedes engañar a mí y poner sí, 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 sí. Pero esto yo no lo califico. En realidad, eres tú el que está calificándote a ti mismo. Entonces, sé sincero y responde con sinceridad. Por último, si marcaste no en algunos casos, dialoga con un familiar para saber qué necesitarías mejorar para alcanzar la meta. Escribe 2 acciones concretas que realizarás para lograr los aspectos que has identificado que te falten mejorar. Esto es en caso te salió un no. Por ejemplo, vamos a leer el quinto. ¿Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista? Vamos a suponer que tu voz fue baja, no te lograron escuchar. Un ejemplo, ¿no? O tenías vergüenza, entonces vas a marcar no. Y aquí vas a poner 2 acciones que te van a ayudar a mejorar. Puede ser practicar lectura en voz alta, expresar mis emociones, mis sentimientos a los demás, o participar en conversaciones de familia para compartir mi opinión. 2 acciones que te ayudarán a desenvolverte más y a no tener vergüenza al preguntar, en caso tuviste esa dificultad. Muchas gracias por ver el video y sobre todo porque tienes las ganas de aprender. Dios te bendiga donde estés. Hemos terminado la semana 15. Ya quiero que sea lunes para seguir enseñándote. Nos vemos hasta el lunes. Cuídense mucho y que les vaya bien en su entrevista. ¡Hata Hana!